Cordial saludo de paz y bien. Es un gusto estar nuevamente en nuestro programa Voces Maestras. Profes y público en general, como siempre, invitados de lujo, que nos van a contar sus experiencias a través de la investigación y a través de la experiencia misma de la academia. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están conectadas esta noche a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Desde la Facultad de Educación y sus programas Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Química, les damos la bienvenida. Bien, compañeros, y nuevamente en la versión de Voces Maestras, los grupos de investigación María Montessori, Pedagogía, Cuerpo y Sociedad y Cooper de la Facultad de Educación, coordinando y liderando este importante espacio académico. Hoy, con invitados especiales, tenemos estudiantes, maestros de la Facultad de Educación. Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso, enriquecedor espacio de aprendizaje, de pedagogía, de educación, y hoy con un tema muy importante, ¿verdad, Janet? Claro que sí, el tema que nos envuelve a todos los niveles de educación. Vamos a hablar de prácticas corporales. Qué interesante, así es que damos paso a nuestras pautas publicitarias de la universidad. Sean todos y todas bienvenidos. Los recibimos también con un fuerte aplauso porque también tenemos público en vivo. Muchas gracias. Hey, ¿sabías que para el 2030 el mundo exigirá 25 millones de nuevos gestores de proyectos? ¿Te unes a esta tendencia? La Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad CESMAC está diseñada para responder los retos contemporáneos de los sectores público, privado, académico y estatal, con un enfoque integral de contexto gerencial de proyectos, gestión global de proyectos, direccionamiento y habilidades gerenciales y transformación digital. El programa articula referentes internacionales como PMI, Scrum y metodologías de consultoría como Capstone. No lo pienses más, tu futuro empieza aquí y empieza bien. Bienvenidos a la Universidad CESMAC, inscripciones abiertas. Bueno, nuestro invitado de hoy, el profesor Juan David Paz. Es un gusto, profesor, tenerlo a usted. Estábamos esperando con ansia su llegada, porque también nos va a comentar algo muy importante que le pasó a nuestra universidad y en especial al programa de licenciatura en Educación Física, que tiene que ver con la investigación de nuestro invitado en esta oportunidad. Pero antes de, cuéntenos, profe, ¿quién es Juan David? Tanto para el público, para las redes, como para nosotros. Bueno, buenas noches para todos. Primeramente, pues le agradezco a los profes que lideran este espacio por la invitación y por dar a conocer en este caso la nueva propuesta curricular que tiene el programa de licenciatura en Educación Física, ¿no? Respondiendo a su pregunta, profe, yo soy una persona que inició el estudio de la educación física, al igual que muchos de los que están hoy presentes y yo creo que la gran mayoría del programa, por el gusto por el deporte, ¿no? Yo creo que ese fue como un elemento esencial que determina la escogencia de este camino, ¿no? Ya sea el gusto por el deporte, el gusto por la danza, el gusto por el teatro, bueno, con alguna de las prácticas corporales que a nosotros nos determina a seguir por esta formación, ¿no? Podría contarles pues que dentro de mi experiencia deportiva yo inicié con la práctica de la natación hace pues ya bastante tiempo, sí, casi que desde la niñez. Posteriormente, bueno, estuve involucrado en varios eventos en este deporte, en algunos Juegos Nacionales del 2008 y como les mencionaba, eso fue lo que determinó que yo eligiera este camino, ¿no? La licenciatura en Educación Física. Posteriormente, pues ingresé aquí a la universidad y en ese entonces existía aquí el grupo de triatlón, no había grupo de natación, sino grupo de triatlón. Por lo cual a mí me llevó a cambiar la práctica deportiva, ¿no? Entonces me vinculé con el grupo de triatlón, empecé a hacer ese tipo de práctica representando a la universidad. Egresé del programa, sí, tuve alguna experiencia como docente en una escuela rural muy corta,
Me desempeñé también como entrenador y por los estudios de maestría logré vincularme primeramente como, en ese caso era cargo de entrenador asociado a la Vicerrectoría de Bienestar, en ese entonces liderada por Álvaro Rivera, y posteriormente ya desde el año 2018 estoy como tiempo completo del programa de licenciatura en Educación Física. Ya llevo cerca de 8 o 9 años dentro de la universidad. Listo, esa ha sido como mi trayectoria tanto deportiva como profesional. Bueno, es tan bonito escuchar de usted ese referente, porque creo que nos identificamos no solamente los educadores físicos, sino cualquier docente, porque llegó a escoger la carrera que llegó a escoger, ¿no? Porque era algo que le marcaba, algo que tenía historia, algo que tenía memoria. Y bueno, para los educadores físicos que se encuentran acá, muchos de ustedes nos hablan que son apasionados por diferentes disciplinas deportivas. Y así como el profesor Juan David y muchos de nosotros también llegamos a la universidad el día de mañana, serán ustedes también quienes hagan ese relevo generacional, ¿no? Muchas gracias, profesor Juan David, y muy bonita su experiencia. Bueno, coméntenos cómo fueron sus procesos investigativos hasta llegar a lo que fueron las prácticas corporales. Bueno, el proceso de investigación para llegar a lo que hoy pues es la propuesta curricular sobre prácticas corporales inicia en el año 2018, ¿no? Con un estudio de actualización del currículo del programa. En ese entonces coincidía con que era mi ingreso al programa. Si bien tenía algunos conocimientos, considero que en ese momento pues no eran lo suficientes como para construir un proceso de actualización de un programa. Sin embargo, ahí yo creo que sí fue muy importante como la orientación que recibí en ese entonces del profe Leonardo Martínez, quien pues fue en ese momento el director del programa y que lideró el proceso, ¿no? Producto de ese proceso de actualización curricular, se construyó en el año 2019 una investigación conjuntamente con la profe Claudia Jiménez, que se titulaba Sentidos del currículo del programa de licenciatura en Educación Física. Por diferentes razones, pues la profe no continuó dentro de la universidad, aceptó otro cargo, y me acompañó en esa investigación la profe Lady Burbano, que tampoco el día de hoy está presente en la universidad, ¿no? Y los encuentros que tuvimos con ellos pues fueron muy significativos de cara al proceso que se construyó en el programa. Es de resaltar que en ese entonces, estoy hablando año 2019, si bien ya había una trayectoria de las prácticas corporales, en Colombia era muy, digamos, muy corta, y también se estaba invisibilizando mucho las prácticas corporales. Siempre en Colombia se tiene el concepto o se relaciona la educación física con deporte, y esa era como la tendencia predominante de ese momento y hasta ahora, ¿no? Sin embargo, con los nuevos lineamientos curriculares que surgieron a partir del año 2022, ya se abre la posibilidad de ejecutar las prácticas corporales dentro de las instituciones de educación básica, primaria y secundaria, ¿sí? Eso ocurrió en el año 2022, pero como les digo, con estos académicos ya desde el año 2019 se venía estructurando como una propuesta de las prácticas corporales, que es una propuesta muy crítica de la educación física, ¿no? Y propiamente pues en nuestro continente esta tendencia tiene las bases en docentes de Argentina y de Uruguay, quienes son como muy fuertes en este concepto de la educación física. También es de resaltar que si bien el concepto de las prácticas corporales es nuevo en la educación física en el CESMAC, en Colombia, y también dentro de la disciplina, las prácticas corporales pues ya tienen un recorrido muy amplio desde la antropología, la sociología y la filosofía, desde donde se toman las bases para la estructuración de esta propuesta curricular. Bueno, qué interesante cómo tiene ese recorrido el profesor, y usted lo acabó de decir y yo tenía escrito acá, ¿no? Las prácticas corporales muchas veces, si bien es cierto, emerge o se especifica en la educación física, pero no quiere decir que no se la trabaje en todos los niveles de la educación, ¿no? Profe, ¿cómo usted podría definir
bajo su experiencia de la investigación, las prácticas corporales y cómo nosotros como educadores también las podemos transmitir. Ya. Bueno, aportando un poco más a lo que mencioné al comienzo, profe, sí, la práctica corporal no es de la educación física, ni la corporeidad es de la educación física. Es un concepto que viene desde las ciencias sociales, apoyado de autores, por ejemplo, de Le Breton desde la sociología, Ponti desde la filosofía y Mauss desde la antropología. O sea, ellos son los autores que fundamentan esta tendencia y que posteriormente, con la antropología moderna en la educación física y algunos docentes que tuvieron cierto acercamiento hacia las ciencias sociales, pues empieza a vincular el concepto de la educación del cuerpo dentro de la educación física, ¿no? Propiamente las prácticas corporales las definimos, o pues yo tengo como unos referentes que son Foucault y, más cercano a la educación física, Luz Helena Gallo, ¿no? Foucault nos dice que la práctica es el hacer, el pensar y el decir desde el cuerpo, ¿no? Pero propiamente Luz Helena retoma este concepto de Foucault, lo trata como de aterrizar un poquito más a la educación física, ¿sí? Y conceptualiza la práctica corporal como una acción motriz que trasciende el acto en sí, es decir, que más allá del correr, ¿cuál es la intencionalidad que tenemos con ese movimiento? Más allá de poder caminar, más allá de nadar, ¿cuál es la intencionalidad que sobrepasa ese gesto técnico? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo estamos realizando? Es reflexionar sobre esa acción que está haciendo la persona. No es quedarnos con, bueno, en la clase de educación física, enseñarle la salida baja. Entonces le damos los puntos para que haga la salida baja y ejecútela. No, es reflexionar por qué se hace de esta manera la salida baja. Y ahí se relacionan con otro tipo de aspectos que Ponti y Molano los tienen en cuenta pues dentro de su revisión que hacen de ellos de la corporeidad, ¿no? Que es la relación del cuerpo con el entorno, la relación del cuerpo con los otros y la relación del cuerpo consigo mismo, que el consigo mismo sería, bueno, ¿qué estoy sintiendo al momento de hacer la salida baja? ¿Sí? ¿Cómo ejecutan los movimientos cada una de las partes de mi cuerpo? Bueno, agradezco esa aclaración y nos sirve a todos, ¿no? A veces pensamos que prácticas corporales es la educación física, y usted lo dice, viene desde las ciencias sociales, ¿no? Y cómo las ciencias sociales empieza a fomentar a través de la educación del cuerpo, ¿sí? Bueno, estamos esperando también que nuestros invitados formulen sus preguntas, qué les está emergiendo en este momento, también para los de las redes, tanto YouTube como Facebook Live, si les nace alguna pregunta, alguna inquietud a raíz del tema que estamos tratando, son bienvenidas las preguntas. ¿Listo? Bueno, profesor, ¿cómo fue la llegada de su estudio para que se fomente, se implemente o se haga una búsqueda de esta nueva malla curricular en el programa de licenciatura en Educación Física? Ya, eso también es producto de otra investigación que, digamos, fue la que continuó la investigación que se realizó en el año 2019, ¿no? Que era la de sentidos y prácticas, las prácticas corporales en el territorio de Nariño. Entonces, en esta investigación se realizó la visita a 3 zonas de nuestro departamento, ¿no? La zona andina, la zona pacífica y la zona amazónica, principalmente para develar cómo entendían los cuerpos o cómo entendían el cuerpo estas comunidades, ¿sí? Porque si bien la noción de cuerpo que a veces nosotros tenemos no solo dentro del programa, sino de la sociedad en general, es que el cuerpo es físico, el cuerpo es instrumento, el cuerpo es máquina, el cuerpo es competencia. Pero tal vez usted le pregunta a un indígena qué es el cuerpo. Entonces dicen, el cuerpo es mi territorio, o lo vinculan mucho con el territorio, ¿sí? ¿Qué puede ser, por ejemplo, para una persona afro, el cuerpo? El cuerpo para mí es expresión, ¿listo? Entonces vemos que la noción de cuerpo que tenemos dentro de, no voy a decir el programa, sino dentro de la sociedad en general, es una noción como muy occidental a la tradición que se tiene dentro de la educación física, ¿sí? Que es el cuerpo máquina, el cuerpo entrenado, el cuerpo fuerte, ¿sí? Y esa noción de cuerpo es la que se busca no eliminar o invisibilizar, sino complementar,
reconocer que más allá del cuerpo físico existe un cuerpo emocional, un cuerpo social, un cuerpo cultural, que es afectado por todos los factores que lo rodean a usted, ¿sí? Su cuerpo físico es la materialización de todas las otras dimensiones que están siendo afectadas por la sociedad, por la cultura, por las relaciones, ¿listo? Entonces, a partir de esa investigación que se realizó en estas zonas, nosotros vimos la necesidad de implementar este programa o esta propuesta curricular en el programa. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes vienen de la zona amazónica, vienen de la zona pacífica y también pues su mayoría de la zona andina, del departamento de Nariño. Entonces, esa propuesta curricular se implementa en el programa para que haya pertinencia con las zonas de donde provienen los estudiantes. ¿Listo? Excelente, qué bonito. Y mire, la hoja de vida del profesor Juan David, a pesar de su corta edad, ¿sí?, es muy grande, y las investigaciones que tiene, y cómo las investigaciones las hace visible en cada uno de estos procesos. Invitamos, si hay preguntas en el público, ¿quién de ustedes desearía hacerle una propuesta, una intervención o una pregunta a nuestro invitado? Muy buenas noches, estudiantes, docentes. Mi nombre es Jairo Martinirua Chirán, de la Facultad de Educación Física. Mi pregunta es, ¿cómo puede aplicar la pedagogía en la enseñanza dentro de las prácticas corporales? Ya, gracias. Bueno, ¿cómo se puede aplicar la pedagogía y la enseñanza a las prácticas corporales? Esto es yo creo que va muy de la mano de la personalidad de cada uno de los docentes, ¿sí? La enseñanza de las prácticas corporales. Pero así como a manera general y como para no estructurarnos tanto o ser tan rígidos con un método de enseñanza, un estilo de enseñanza, yo creo que ahí lo que debe primar en la enseñanza de una práctica corporal es la libre exploración del estudiante. Es decir, usted le da una orientación para ejecutar un movimiento, pero lo ideal es que el estudiante construya ese movimiento por sí mismo, ¿sí? Que no se limite a replicar algo que usted está haciendo. Entonces, yo creo que ahí la forma de enseñar una práctica corporal es a través de la libre exploración en el estudiante. Excelente. Continuamos con las preguntas. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Andrade, de la Facultad de Licenciatura en Educación Física, y mi pregunta es, ¿cómo se adaptan las prácticas corporales para personas con discapacidades motrices? Ya. Bueno, ahí, ¿cómo se adaptan las prácticas corporales? El mismo concepto ya de práctica corporal, ahí es una redundancia la pregunta de pronto, ¿sí? Porque el mismo concepto de práctica corporal tiene implícito adaptarse a una persona, ¿sí? Entonces, ahí ya depende del docente ver la manera más adecuada para que esa persona ejecute cierto patrón de movimientos teniendo en cuenta pues su particularidad, ¿listo? Pero algo que hay que remarcar ahí es que todas las prácticas corporales ya traen implícito la adaptación a la persona, ¿sí? Es decir, yo no le puedo exigir que un estudiante corra igual que el otro, no, tenemos que adaptar ya ese patrón básico de movimiento, ¿listo? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Quiñones, de la Facultad de Licenciatura en Educación Física. Mi pregunta es, ¿qué se entiende por práctica corporal y qué elementos la diferencian de una actividad física común? Ya, bien. La práctica corporal, como les mencionaba, es un movimiento que trasciende el acto motor en sí, que tiene otras intencionalidades, ¿no? Más allá del simple movimiento, más allá del movimiento, ¿no? De la motricidad. Lo que lo diferencia a una actividad física, y esto lo dice Crisorio, es que la actividad física reduce el cuerpo, como lo dice el mismo concepto, a lo físico, ¿sí? A ocuparse de sus sistemas metabólicos, de sus sistemas osteomusculares, bueno, de su sistema netamente biológicos. Pero la práctica corporal desborda esa noción biológica del cuerpo y se ocupa ya de que usted, cuando está haciendo su práctica atlética, se vincule con la otra persona, que cuando está haciendo su práctica atlética se vincule con el entorno, y cuando está haciendo su práctica atlética también reconozca su propio cuerpo,
¿sí? La diferencia entonces entre práctica corporal y actividad física es que la práctica corporal desborda la noción biológica del cuerpo y tiene en cuenta otras dimensiones. Excelente. Muy buenas noches, mi profe. Yo soy Iván Javier Angulo Méndez, de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Física. Según la investigación, ¿cómo se entiende el cuerpo en las comunidades indígenas y afrodescendientes? Ya, muy buena pregunta, ¿no? Como les decía, tanto el cuerpo indígena como el afrodescendiente como el andino tiene sus particularidades y eso varía mucho en cada una de las grupalidades, en cada una de las comunidades, ¿sí? Propiamente en las comunidades en donde nosotros realizamos la investigación, desde el punto de vista del cuerpo afro se lo vincula mucho con la expresión, con el gozo y algo que nos decían ellos, el cuerpo es energía, ¿sí? Ese es el cuerpo para una persona afro, energía. Dentro de la comunidad indígena, ellos miran el cuerpo una vinculación directa con el territorio, ¿sí? Con la comunidad, pero propiamente yo creo que ellos, o mejor dicho, la investigación nos muestra a nosotros que la noción de cuerpo que tienen los indígenas es un cuerpo al servicio del otro, ¿sí? Esa es la noción de cuerpo que nos presentan a nosotros las comunidades indígenas que visitamos, el cuerpo al servicio de la otra persona o de la otra edad. Qué bonito, qué excelente. Continuamos con las preguntas. Buenas noches, mi nombre es Santiago Tobar, de la Facultad de Educación en el programa de Educación Física. Mi pregunta es para el profe, ¿qué fue lo que más le marcó a su vida personal a lo largo de su carrera el haber estudiado la licenciatura en Educación Física? Bueno, yo creo que lo que más ha marcado dentro de mi vida personal el estudio de la educación física es enseñar a través de el cuerpo, ¿sí? Enseñar que el cuidado del mismo cuerpo y entender que no solamente estamos o somos un objeto independiente en el mundo, sino enseñar que tenemos relaciones con otras personas, con el entorno, con nosotros mismos. Yo creo que ese aspecto, cuando ustedes de pronto realicen su intervención pedagógica, ya sus primeras prácticas, van a ver que hay un antes y un después en esa práctica pedagógica, ¿sí? Que a través de el cuerpo, de la corporeidad, ustedes puedan cambiar la vida de algunas personas. Gracias. También tenemos en nuestro público docentes interesados en apropiarse, en conocer, en preguntar y en aportar sobre su intervención. Tenemos a nuestra colega, profesora Margot Gallardo. Gracias. Bueno, qué interesante tema, la verdad es que de un gran enriquecimiento y bueno, ustedes saben, yo soy desde el área de la licenciatura en Educación Infantil y como este es un programa que también está dirigido a todos los estudiantes, no solo de nuestra institución, sino también de otras universidades que se dan cita y que están aquí pues conectados en este importante programa. A mí me gustaría saber en medio de toda esta apuesta curricular tan actualizada, tan bien fundamentada como nos lo acaban de ilustrar, ¿cómo se pensó la educación inicial, la educación preescolar en la formación de maestros, que es una necesidad muy grande que se tiene, en tanto es una disciplina complementaria a la formación integral de los niños y de las niñas? Qué importante su punto de vista con relación al aporte que nos pueden dar desde la educación física. Ya. Bueno, profe, en respuesta a esta pregunta, el aporte que se podría hacer desde las prácticas corporales, independientemente de la disciplina que se esté abordando, yo creo que es colocar el cuerpo como el centro de aprendizaje y de enseñanza. Ese creo que sería el principal aporte que se puede realizar la licenciatura en Educación Infantil. Toman a este como un objeto central dentro de la enseñanza. Bien, y qué importante porque precisamente en educación inicial nosotros partimos de ese reconocimiento corporal, ¿cierto? Y a partir de ese reconocimiento ellos van logrando esa identidad también corporal y sientan ustedes como unas bases fundamentales y que es importante que tanto los maestros de la licenciatura en Educación Física, que son los expertos, podríamos decir, nos aporten, nos apoyen en esa formación también
que debemos tener quienes nos dedicamos a formar a los niños y a las niñas en la licenciatura en educación infantil, ¿no? Tenemos la base, lo que siempre yo digo, de la arquitectura humana, así es que qué importante el aporte que ustedes nos pueden dar desde la disciplina a la formación de maestros de nuestras licenciaturas. Muchas gracias. Profe. Bueno, ¿alguien más por el público? Yo sé que, profe, el tiempo es tan cortico, sí, uno quisiera seguir preguntando, quisiera seguir indagando más, pero el tiempo también es muy cortico, pero sin embargo también tenemos más preguntas de nuestros estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Camilo Bravo, de licenciatura en Educación Física. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre la práctica corporal y los ámbitos de vida saludable? Bueno, la relación existente entre práctica corporal y hábito de vida saludable es que a través de la práctica corporal se atiende una de las dimensiones de nuestro cuerpo, cual es la dimensión física, ¿sí? Más allá de eso, también es generar conciencia del cuidado del cuerpo, que es, podríamos decir, una de las principales intenciones que tiene la práctica corporal a través, pues, de su dimensión intracorporal, ¿sí? Ser consciente de su cuerpo, de su cuidado. Entonces yo creo que ahí estaría como latente esa relación, ¿sí? De hábito de vida saludable con la práctica corporal. Hey, ¿sabías que para el 2030 el mundo exigirá 25 millones de nuevos gestores de proyectos? ¿Te unes a esta tendencia? La maestría en gerencia de proyectos de la Universidad CESMAC está diseñada para responder los retos contemporáneos de los sectores público, privado, académico y estatal, con un enfoque integral de contexto gerencial de proyectos, gestión global de proyectos, direccionamiento y habilidades gerenciales y transformación digital. El programa articula referentes internacionales como PMI, Scrum y metodologías de consultoría como Capstone. No lo pienses más, tu futuro empieza aquí y empieza bien. Bienvenidos a la Universidad CESMAC, inscripciones abiertas. Continuamos con nuestro invitado. Después de escuchar en este preámbulo lo importante que son las prácticas corporales y que nos ha dejado con ese sabor de seguir indagando, investigando, también es necesario y es enriquecedor, sobre todo para nuestro territorio nariñense y sobre todo para Colombia, profe, que nos comente sobre sus estudios el ciclismo de ruta como fenómeno sociocultural, que sería muy interesante, y también motivar a nuestros estudiantes para que desde sus prácticas ustedes también empiecen su investigación, porque la investigación se hace desde lo que uno quiere. Sí, bueno, otra de las líneas que se tomaron para realizar investigaciones es la línea de estudios socioculturales del deporte, la educación física y el ocio. Específicamente esta línea nosotros la trabajamos con un deporte que es muy conocido y tiene, digamos, mucha afición en Nariño y recientemente pues en Colombia, ¿no? Por los triunfos de Nairo Quintana desde el año 2014, bueno, Rigoberto Urán, otro referente como Egan Bernal. Yo creo que eso masificó mucho la práctica del deporte de ciclismo en Colombia y a raíz de eso se construyeron unas investigaciones también desde el ciclismo de ruta, pero ahondarlo desde un fenómeno social, ¿sí? No solamente como el deporte en el sentido estricto, sino cuál es la relación que existe de sus practicantes con la sociedad, con la bicicleta, con su familia, que los llevó a ellos a tomar como esas perspectivas de practicar el deporte del ciclismo, ¿no? En esta investigación dividimos los grupos a quienes se realizó los instrumentos de recolección de información.
Entre ellos pues estaban los ciclistas profesionales, ¿sí? Los ciclistas aficionados y también un grupo de ciclistas que realizó su actividad física, su actividad deportiva de manera profesional, pero que actualmente pues ya estaban retirados, que eran como los referentes de ciclismo en Nariño, como Carlos Campaña, bueno, Chamorro, que recientemente falleció, el profesor Fajardo. En cuanto al deporte, ¿sí? Al ciclismo, a los ciclistas élite, encontramos por ejemplo a Darwin Atapuma, que ha sido el primer nariñense en participar en las 3 carreras más grandes del ciclismo de ruta, que es el Tour de Francia, Vuelta a España y el Giro de Italia. Y también fue el primer nariñense en ser líder de una de las 3 grandes, que fue en la Vuelta a España, también en el año 2015 me parece que él estuvo de líder de la carrera. Con todo ello pues se construyeron unas experiencias, ¿sí? Y se logró identificar que si bien el nivel al que ellos realizan su práctica deportiva, ¿sí? O sea, aficionado, retirado, profesional, es diferente, las experiencias que ellos vivencian al realizar el deporte son muy similares, es decir, todos coinciden en que el deporte del ciclismo es un deporte de sacrificio, ¿sí? Entonces vemos también que entre todos ellos encuentran en el ciclismo, por ejemplo, el apoyo de su familia, que todos iniciaron por la invitación de un amigo o por herencia. Entonces vemos que dentro de esa práctica corporal, no importa el nivel al que se la realice, las experiencias que vivencian las personas son muy similares. Es decir, un futbolista aficionado va a vivenciar lo mismo que un futbolista profesional. Las experiencias no cambian, sino que cambia es el contexto o el nivel competitivo en donde lo estén realizando este deporte. Eso fue lo principal que nosotros logramos evidenciar. También dentro de esta investigación se observa como una relación especial que se construye entre el sujeto, el ciclista, y la máquina, la bicicleta, en donde la bicicleta deja de ser un objeto cosa o un objeto físico y se convierte en un objeto constructo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ellos la bicicleta ya no era simplemente el cuadro de carbón, las ruedas y el grupo, sino que para ellos la bicicleta era casi como un miembro de la familia. La bicicleta era el elemento que a ellos les brinda experiencias. La bicicleta era un regalo especial que le hicieron a alguien. Entonces vemos que ese objeto cosa se convierte en un objeto constructo a través de la relación que se construye con esa persona, ¿sí? Lo cargan de historicidad, lo cargan de relaciones, entonces pasa o también digamos que desborda ese límite físico que tiene un objeto, que en este caso sería la bicicleta. Bueno, profesor Juan David, aparte de estos estudios, tanto de las prácticas corporales, lo que usted nos ha comentado también a través del ciclismo, cómo fue ese proceso, lo importante que es, sí, rescatar, Nariño también es de ciclismo, Colombia es de ciclismo, también surge la curiosidad y que nos comente sobre las características de los lugares y actores que realizan las prácticas corporales estéticas en los espacios de la ciudad, porque muchas veces nosotros pensamos que están jugando, que están haciendo cualquier situación, cuando en realidad están aplicando a manera perfecta lo que son las prácticas corporales. Sí, bueno, también muy ligado al deporte, se encuentra otro estudio que son las prácticas corporales que se realizan en los espacios públicos, que muchas veces estas prácticas corporales de los espacios públicos son marginadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí encontramos el grupo de los que hacen skate, los que hacen stunt, las personas que hacen parkour. Generalmente, estos grupos de deportistas son vistos de una manera no tan favorable para el lugar en donde lo realizan. Por tal razón, las prácticas corporales urbanas de deportes alternativos se desplazaron a los lugares residuales. ¿Listo? Por ejemplo, encontramos que en un comienzo las prácticas corporales, por ejemplo, se realizaban en lugares que no interfirieran con la noción de ciudad que se tiene en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no podrían estar cerca a centros comerciales, no pueden estar cerca a instituciones educativas, no pueden estar cerca
a centros históricos. Todo esto era invisibilizado y eran llevados a lugares marginados, ¿sí? También dentro de estas prácticas que se realizan en los espacios públicos, encontramos prácticas que son ligadas no solo al deporte, sino a lo estético. Entonces ahí encontramos otra categoría de las prácticas corporales, como es el teatro, la danza, el circo y la música. Muchas veces ustedes evidencian tal vez en un semáforo un señor haciendo malabares, ¿sí? Entonces, sobre ese señor que hace malabares, que a veces es rechazado por el contexto, que es mal visto, que de pronto damos una connotación negativa, ese tipo de personajes participaron dentro de esta investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos utilizan en este caso el circo no solamente como una forma de ganar recursos, sino que se paran en el semáforo para hacerse visibles ante una sociedad que los ha hecho invisibles, ¿sí? Esa es la principal connotación de una práctica corporal urbana, tomarse un espacio público en lo posible central, como lo es ahora el Unicentro, que en un comienzo no era así, y hacerse visibles ante una sociedad que anteriormente los había invisibilizado. Ese podríamos decir que es como uno de los principales aportes que tenemos dentro de esta investigación. También importante resaltar pues lo de las prácticas estéticas, ¿no? Que ha sido dejado un poquito de lado por la educación física, centrándose únicamente en los deportes. Y también es importante resaltar que lo estético no solamente es la danza o el baile, ¿sí? Que yo creo que ustedes sí lo cursan como materias o como espacios académicos. Lo estético también es el teatro. ¿Y por qué no hay un espacio académico de teatro en el programa de educación física? Bueno, ahora sí ya lo va a ver. ¿Por qué no hay un espacio académico de circo? ¿Sí? Tal vez porque esas prácticas no son o no se han dado el estudio desde la educación física y siempre se lo hemos dejado, si bien o al profesor de artes o hay una disciplina específica que es danza, ¿sí? Pero por ejemplo la persona que orienta teatro aquí es un licenciado en ciencias sociales, ¿sí? Entonces vemos que el cuerpo en este caso también es abordado por otras disciplinas y también pues amerita el espacio de esas prácticas corporales dentro del estudio de la educación física. Bueno, usted nos ha dejado con provocaciones de tantas acciones que está enriqueciendo a través de la educación física. Y ya para finalizar, profesor Juan David, ¿cuál sería su invitación y cuál sería la recomendación para los estudiantes que vienen en formación, pero también aquellos que están iniciando su vida investigativa, para los estudiantes de quinto, de cuarto, pero ustedes también, porque están haciendo esos procesos de aproximación? ¿Cuál sería su motivación hacia la investigación en las prácticas corporales, puesto que todos las hacemos, ¿no? Y muchas veces piensan que tal vez este no sea mi tema, pero lo están viviendo y lo están sintiendo. ¿Cómo lo podríamos motivarles? ¿Qué les podemos decir? ¿Y cómo los podemos favorecer a que sigan en esos procesos investigativos? Bueno, para incentivar, digamos, a los estudiantes a los procesos investigativos, yo creo que lo primordial en este caso es seleccionar un tema que sea de su agrado, ¿no? Ese es como el punto clave que a ustedes les permitirá construir conocimiento. Elegir un tema en el cual ustedes se sientan cómodos. Otra recomendación que yo haría a los estudiantes del programa es tratar de ver escenarios que no son comunes para un licenciado en educación física. Como lo mencioné anteriormente, el teatro amerita ser estudiado por la educación física, el circo amerita ser estudiado por la educación física. Que no lo hemos hecho, pues no, desafortunadamente pues no le hemos prestado la atención que merecen esas prácticas corporales. Pero ahí pueden haber, por ejemplo, focos de investigación, ¿sí? Otro aspecto importante que recomendaría es tratar de cambiar un poco la manera en que vemos la motricidad y el cuerpo, porque estoy seguro que antes de digamos, de iniciar esta presentación y les preguntaba a ustedes, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el físico, el cuerpo es la máquina, el cuerpo es un conjunto de órganos. Entonces, la invitación es a visibilizar otras dimensiones del cuerpo. Lo mismo en el aspecto de la motricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la motricidad? Un movimiento con una intención. Bueno, ¿con qué intención? Más allá de la motricidad, con esa intención, es importante
revisar qué es una motricidad simbólica. ¿Listo? Entonces tenemos que desbordar un poco más esos conceptos que a veces son como tan limitantes dentro de la educación física y que lo reducen precisamente eso, a lo físico, a lo que se puede observar, ¿sí? Ignorando pues otras dimensiones que si bien se impactan, no somos como tan conscientes de que estamos impactando en ellas. Entonces sí es importante hacer una revisión tanto de conceptos de cuerpo, conceptos de motricidad, de corporeidad, porque el programa aún está un poquito limitado a los conceptos tradicionales de esas palabras, como son cuerpo, motricidad, corporeidad. Entonces sí es importante desbordar esos conceptos. Bueno, profesor Juan David, ha sido maravilloso escucharlo. Usted nos dejó muchos movimientos. No solamente se habló de lo que es las prácticas corporales, también se abordó la importancia de la educación física, la motricidad, ¿sí? La actividad física, el deporte. Entonces fue maravilloso. Queremos tenerlo en un próximo programa para continuar hablando, para continuar dialogando. Muchas gracias por estar acá. Bueno, desde la Facultad de Educación y su programa de licenciatura en Química, queremos hacer extensiva esta invitación a la cuarta versión departamental de Olimpiadas de Química para las instituciones públicas y privadas, tanto municipales y departamentales. Les habíamos dicho que estaba registrado hasta el 26 de agosto, pero tenemos buenas noticias, se han ampliado hasta el 12 de septiembre para que las instituciones participen con sus estudiantes y descubran todo este proceso de las ciencias naturales y la química. Bien, importantes eventos desde la Facultad de Educación. Tenemos también desde la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo el curso en Prevención y Atención Inicial del Abuso Sexual Infantil, una importante temática en la segunda cohorte que se llevará a efecto el 5, 6, 12 y 13 de septiembre. Cordialmente invitados e invitadas a que se inscriban a este importante curso de prevención. Tenemos el tercer Congreso Internacional y cuarto Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria que se llevará a efecto el 5 y 6 de noviembre. Y por supuesto, desde ya estamos invitando a nuestros congresos internacionales. Tenemos el 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias, que este año se llevará a efecto en el tema de infancias, paz y convivencia, el 23 y 24 de octubre, y desde este momento les estamos invitando de manera gratuita. El 16 de septiembre tendremos el lanzamiento de nuestro congreso con 2 importantes invitados, así es que desde ya pueden ustedes enterarse de lo que será este importante Congreso Internacional de Educación para las Infancias. Bueno, es tan importante como desde nuestros programas se piensa en seguir formándolos, seguir participando, y desde el programa de licenciatura en Educación Física nos aproximamos a 2 eventos importantes. Primero, el 9º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional de Educación Física, Recreación y Actividad Física, para que ya se vayan preparando como estudiantes, como docentes, a nivel nacional, a nivel internacional, pueden presentar sus ponencias. También habrán diferentes talleres donde tendrán apertura al conocimiento. Y vuelve también otro evento, que es el 5º PRIX de fútbol sala, para que preparen sus grupos, aquellos que les gusta este deporte, y participemos en esta 5ª versión. También será femenino y masculino. Los días del evento serán los viernes de 10 a 12 del día en el medio universitario San Damián. Así que todos cordialmente invitados, desde la parte académica, desde la parte científica, desde la parte deportiva, desde la parte cultural. Tenemos grandes eventos desde nuestra Facultad de Educación, profes. Bien, y antes de despedirnos, queremos pedirles a nuestra audiencia que está aquí en sala, pero también a quienes se conectan por las diferentes redes institucionales, a que en el enlace que aparece en este momento registren su asistencia, porque este es un espacio que tiene la posibilidad de ser certificado para quienes se conectan con nosotros cada 15 días, los martes a las 7 de la noche. Bueno, y así agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes. Un aplauso para ustedes. Y para las personas que están conectadas también agradecemos. Los esperamos en 15 días con otro invitado y un tema muy interesante, algo sobre las emociones.
interesante. Claro, muchísimas gracias. Paz y bien, gracias a quienes están con nosotros en Voces Maestras.